Bueno, empiezo a responder las preguntas. Entonces, sobre placa de yeso, ¿con qué pegamento y si puede estar en el exterior? Es para una mesa. Bueno, el yeso no puede tener contacto con agua, entonces no es apto para exterior. En ese caso, yo lo que te recomiendo que hagas es que a la placa le hagas una protección con adhesivo cementicio, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, es decir, que quede totalmente sellado por todas sus caras. ¿Cómo hacemos esto? Igual que como revestimos, por ejemplo, los soportes de telgopor. Preparamos adhesivo cementicio un poco más fluido de lo normal y con una pinceleta vamos a ir pasándole toda una capa de protección. Esto para evitar que el soporte a futuro pues empiece a hinchar con el agua, se empiece a deshacer. Recuerden que cuando nos quebramos un hueso que nos ponen yeso, no lo podemos mojar, es por el. ¿Hay alguna medida óptima o definida de espacio entre teselas? No, eso depende de cada mosaiquista. Por ejemplo, yo en retrato trato de no dejar nada de teselas, de dejar las teselas lo más juntitas posibles y que no haya espacios entre sí, porque no suelo empastinar. Si voy a empastinar el trabajo y quiero que la pastina me determine alguna línea específica, entonces voy a dejar más espacio. Yo en un mismo trabajo incluso puedo dejar zonas donde no haya junta y zonas donde haya junta porque justamente estoy jugando con la línea. Entonces esto depende siempre del trabajo, de lo que quiero transmitir y del gusto del mosaiquista. Hola María, buena semana. Bueno, gracias. ¿Para qué se usan las barritas de resina o las placas? Bueno, las planchuelas, me imagino que debes estar preguntando. Bueno, la resina mineral viene en barritas, son como si fueran más o menos del color de las tizas. Es un material más de revestimiento, así como lo es el esmalte, la venecita, el azulejo, es un material más para revestimiento. Lo utilizamos de acuerdo a lo que queremos lograr, ¿no? Por lo general, se utilizan mucho en combinación con las piedras porque tiene un poco las mismas características, que es un material que al cortar puede llegar a quedar más irregular, algunas más bajitas, algunas más altas, si es que juego, digamos, con los cantos del material. Así que sí, es un material más de revestimiento. ¿Con qué pego las venecitas en una base de hierro? Bueno, puedes utilizar sellador de silicona o puedes utilizar el adhesivo en pasta. Cualquiera de estos dos adhesivos te va a funcionar perfecto sobre base de hierro. Es importante que si el hierro no está pintado con pintura epoxi, la pintura epoxi es la que tienen, por ejemplo, nuestros soportes acá en La Salle, que es una pintura que va horneada, mucho más resistente. Bueno, entonces, si no está pintada con esa pintura, sino con cualquier tipo de esmalte para metales, utilices sellador de silicona neutro para que el acético, la parte, digamos, que corroe, no te vaya a comer la pintura y te empiece a oxidar el hierro. Quería saber con qué adhesivo se pega en un mate de madera, mate de calabaza y con el calor no se despeguen. Con el adhesivo en pasta te va a ir súper. El adhesivo en pasta te sirve para pegar sobre estos materiales y además al ser un soporte en volumen vas a trabajar súper cómoda. ¿Podrías explicar qué ganchitos o qué método es seguro para colgar espejos? Bueno, no sé si el espejo que quieres colgar está pegado sobre fibrofácil. Nosotros durante muchos años, incluso antes de vender insumos de mosaico, vendíamos espejos pegados sobre el fibrofácil y le hacíamos todo el marco con venecitas. Bueno, siempre los colgamos con este método. Son dos soportes que poníamos de cada lado. Ay, se me pierden con el fondo. Dos soportes que poníamos de cada lado y que iban atornillados al fibrofácil con estos tornillitos, 3 tornillitos. Es importante tener en cuenta el largo del tornillo para que no pase para el otro lado. Tiene que ser justo del ancho del. ¿Con qué pego un trabajo realizado en una malla?
sobre MDF. Si es fibro fácil, puedes pegarlo con cola vinílica, o sea, pasas como una capa de cola vinílica con una espátula, pero tiene que quedar toda la superficie bien cubierta con la cola y ahí pones la malla. Si está, obviamente, en horizontal sobre una mesa. También puedes pegarlo con el adhesivo en pasta. Pasas el adhesivo tipo colchoncito, pasas una llana y pones la malla. Si el MDF tiene enchapado, que sea como una melamina, hay que ver el material de la melamina. En ese caso, te convendría entonces el adhesivo en pasta únicamente, no la cola vinílica. Bueno, cualquier cosita, mándanos una foto y te podemos asesorar mejor. Gracias. Mosaico con textura sobre soporte de MDF. ¿Cuál es el pegamento indicado? Bueno, el MDF yo lo entiendo como fibrofácil, pero sé que se podría llegar a hablar de una melamina si digo MDF. Si es sobre fibrofácil, con adhesivo, con cola vinílica, siempre cola vinílica, siempre y cuando esté trabajando sobre una superficie plana, o sea, en horizontal, sobre una mesa. Si es una melamina que tiene un enchapado, tengo que ver si ese enchapado no tiene porosidad, porque ahí ya tendría que trabajar con silicona o con el adhesivo en pasta. Para hacer una bola de telgopor como soporte, ¿qué adhesivo necesito? Bueno, para pegar sobre el telgopor las teselas, puedes utilizar el adhesivo en pasta. También puedes hacerle una capa, un recubrimiento con el adhesivo cementicio para darle más resistencia al soporte, y al siguiente día, que ya va a estar seco, puedes pegar ahí. También puede ser con el adhesivo cementicio o con el adhesivo en pasta o el adhesivo cementicio, perdón, me tildé. El adhesivo en pasta, ¿a qué otro adhesivo se asemeja? Y este sirve para exterior. Mira, yo la verdad te diría que depende del soporte donde vas a pegar, porque yo te puedo decir, sí, es muy parecido al adhesivo cementicio, porque se utilizan muchísimo para algunos soportes, pero también hay otros soportes donde no. Por ejemplo, con el adhesivo en pasta yo puedo pegar sobre fibrofácil, pero el adhesivo cementicio no me sirve para fibrofácil. Entonces depende mucho del soporte donde vas a pegar. Y sirve para exterior, sí, pero en determinados casos recomendamos que sea el cementicio. Por ejemplo, si voy a hacer un aguamanil donde va a estar constantemente lleno de agua, yo en ese caso prefiero utilizar el cementicio, que es más resistente, que está sumergido y que sé que no. O sea, sí sirve para exterior, yo la puedo poner en una maceta donde le va a llover encima y todo, pero no en lugares sumergidos. En ese caso es preferible utilizar el cementicio. Estoy con un proyecto de mosaiquear una mesada. Estaba pegando sobre malla y veo que los azulejos son de distinto espesor. ¿Cómo hago para realizar el método doblemente invertido? Es el doble indirecto. Es el método doble indirecto que requiere dos tipos de soportes temporales. Entonces puedes trabajar sobre un papel, pegas con engrudo, donde tienes el diseño, puede ser un papel craft o puede ser un papel de calcar también. No papel bond común, porque se deshace mucho en el momento en que lo vas a retirar. Entonces pegas, por ejemplo, con un adhesivo temporal. Este adhesivo tiene que ser muy fácil de diluir en agua. Por lo general recomendamos hacerlo con engrudo. Y una vez que pegas ahí, pegas sobre el mosaico, va a quedar como tipo sanduchito, otro papel en superficie. Bueno, entonces te va a quedar como tipo sanduchito, lo das vuelta y tienes que eliminar el papel de abajo. Entonces te va a quedar como las planchas de venecitas, que quedan la parte, digamos, del revés visible, y la parte del papel queda sosteniendo la parte visible del mosaico, ¿se entiende? Bueno, y ahora esto lo tienes que ir a instalar en la mesa.
es importante hacer un colchón de adhesivo para que las teselas queden incrustadas. De esta manera es que se nivela todo el mosaico. Justo estoy por hacer un trabajo con este método para los alumnos de la membresía. Así que, bueno, estoy por grabarlo. Todavía va a tardar un poco porque mientras lo termino de hacer el trabajo y edito el video y lo subo, estará para las... En un mosaico hay un lugar específico para colocarlo en el soporte. Hay que dejar espacio de centímetro de arriba, abajo y costado. ¿Cuánto de margen? Esta pregunta creo que la respondí la semana pasada, que les mostraba una bandejita, porque depende del soporte. Ay, perdón, que no me preparé. Acá está. Les hablaba que depende del soporte. Por ejemplo, esta bandeja yo dejé las teselas lo más pegadas al soporte porque tiene como todo un borde de contención. Entonces, por un tema también estético, pero bueno, eso lo determina cada uno. Y en el caso de las teselas, yo puedo tener mi soporte y yo por lo general dejo un poquitito de espacio en los bordes para que la... Están dando mal el Instagram. Es la tercera vez que grabo esta respuesta. Bueno, yo lo que suelo hacer es que dejo un poquitito la tesela hacia adentro. Fíjense que no me lo tape el fondo. ¿Para qué? Para que cuando yo empastino, hago esto con la espátula y se rellene el borde. Si la dejo muy, muy al borde, que quede totalmente paralelo, la pastina no se va a pegar a la tesela. Pero no es que esté mal, o sea, el que lo hace así está perfecto porque es su decisión y lo quiere lograr así. Yo lo hago un poquito metido porque me gusta que el borde todo quede prolijito con la pastina, que se vea como toda una linecita de pastina. Y para que la pastina rellene necesito dejar un espacio. Se podría revestir una placa de fibrofácil con adhesivo cementicio para que sea apto para exterior. El fibrofácil y la madera no es compatible con el adhesivo cementicio, no tienen compatibilidad en sus materiales, entonces se va a terminar despegando. Si quieres hacer esto, lo que podrías hacer es agregarle a la mezcla cola vinílica para que pueda llegar a tener un agarre. Pero te aseguro que es muchísimo mejor ir a conseguir una placa de fibrocemento que ya sea apta para exterior y te desentiendes. Perdón, me está entrando una llamada. El adhesivo en pasta se vende en ferreterías o corralones. Se vende en La Saya. Se vende en corralones. Lo que pasa es que viene en presentaciones muy grandes, muy, muy grandes. Nosotros en La Saya lo fraccionamos en potecitos chiquitos para que ustedes lo usen para esto que es el mosaico. Si no, son baldes enormes que me parece que no vale la pena tanta cantidad. Pero sí, en corralones, en ferreterías no. Y no en todos los corralones, hay que averiguar bien. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer trencadís? Bueno, este tema es bastante interesante porque ya lo habíamos hablado hace un tiempo. Les voy a compartir a continuación el vivo que había hecho Pablo con este tema, porque acá en Argentina aprendimos muchos con algunas reglas, como por ejemplo que las piezas tienen que ser todas parecidas en su tamaño, que la junta tiene que ser paralela, que no se puede tener exceso de triángulos. Bueno, hay un montón de reglas más. Pero en sí el trencadís es una técnica donde las teselas son irregulares y se van ubicando de manera aleatoria. Lo que yo te recomendaría siempre que trabajes con trencadís es respetar las líneas de la figura, no rellenar y ya, sino que siempre el bordecito de cada tesela vaya dibujando, vaya a estar, o sea, esté posicionada sobre la línea del dibujo. A ver, es muy difícil de explicar una técnica de esta forma en una respuesta tan corta. Esto lleva un proceso, hay que saber hacerlo, existen cursos donde uno aprende a hacerlo. Imagínense yo respondiéndoles en un minuto cómo hacer este método.
Es el próximo video que va a quedar subido a la plataforma para los miembros de la membresía. Recuerden que empezamos con las membresías, donde todos los alumnos van a tener acceso a los cursos que ya están grabados de manera ilimitada, a todos los Zoom que vamos a hacer todos los jueves, y estos Zoom van a quedar grabados y van a quedar también en esta plataforma. Y permanentemente vamos a estar subiendo videos para ir nutriendo esta base. Así que el próximo video que vamos a grabar es sobre el método doble indirecto, que es este. Bueno, disculpen que esta pregunta la había respondido antes de la anterior, no subió y quedó como la respuesta medio rara. Yo les decía que para el método doble indirecto, cuando trabajamos con azulejos, porque si vamos a trabajar solo con venecitas, que se le ve el color atrás, podemos trabajar directamente con el indirecto, que es el invertido. Pero en el caso de trabajar con azulejos, para poder ir viendo el trabajo, pego sobre un soporte temporal, con un adhesivo temporal que sea soluble en agua, voy pegando el mosaico. Luego, sobre ese mosaico voy a pegar otro soporte temporal en la parte de arriba. Lo voy a dar vuelta, elimino el soporte de abajo, es decir, que ahora me va a quedar el mosaico dado vuelta como las planchas de venecitas, ya lo había comentado en otra historia anterior, y luego esto va instalado en el soporte definitivo, de manera que quede totalmente parejo.